La echaron por estar embarazada. Dormía en un banco hasta que un millonario la encontró llorando y... «No puedes quedarte aquí bajo la lluvia en tu estado», dijo el hombre de traje elegante, acercándose lentamente al banco donde Valentina lloraba desconsoladamente. Ella levantó la mirada limpiándose las lágrimas mezcladas con gotas de lluvia. Sus ojos rojos se encontraron con los de un desconocido que la observaba con genuina preocupación. «Disculpe», murmuró Valentina, instintivamente protegiendo su vientre de 7 meses con ambas manos. «No le pedí ayuda». «Lo sé, pero...» Sebastián dudó un momento estudiando el rostro empapado de la mujer embarazada. «Mira, yo trabajo en ese edificio de allí. Soy el conserje del turno nocturno. He visto que has estado durmiendo aquí las últimas noches». Valentina sintió que las mejillas le ardían de vergüenza. Había creído que nadie se había dado cuenta de su situación desesperada. «No es asunto suyo», respondió con la poca dignidad que le quedaba, temblando tanto por el frío como por la humillación. «Tienes razón, no lo es. Pero tampoco puedo pretender que no te vi». Sebastián se quitó su saco y se lo extendió. «Al menos usa esto mientras hablamos». Pero para entender cómo Valentina Morales había llegado a ese banco empapado en el Parque México, hay que retroceder una semana, cuando su vida se desmoronó como un castillo de naipes. Todo había comenzado con la noticia más hermosa que se había convertido en su peor pesadilla. Valentina trabajaba como diseñadora gráfica senior en Creativos Unidos, una de las agencias publicitarias más prestigiosas de la Ciudad de México. A los 26 años, había logrado posicionarse como una de las creativas más talentosas de su generación. Cuando descubrió que estaba embarazada, su primer impulso fue compartir la alegría con Diego Ramírez, su novio de 2 años. Había planeado una cena romántica en su restaurante favorito, imaginando su reacción de felicidad, tal vez incluso una propuesta de matrimonio. «Estoy embarazada», le había dicho con una sonrisa radiante, después de que él terminara de revisar obsesivamente sus mensajes de trabajo. Diego había dejado caer el tenedor. Su cara se había puesto pálida como la servilleta que tenía en las manos. «¿Qué dijiste?» «Que vamos a tener un bebé», repitió Valentina, su sonrisa comenzando a desvanecerse ante la expresión de horror de Diego. «No, no, no. Esto no puede estar pasando». Diego se había levantado bruscamente, haciendo que varias personas en el restaurante voltearan a verlos. «No estoy listo para ser padre, Valentina. Esto arruinará todos nuestros planes». «¿Qué planes, Diego? Llevamos 2 años juntos, vivimos prácticamente como...» «No», la había interrumpido. «Yo tengo metas, proyectos importantes, un bebé...» Eso no estaba en mis planes para nada. Sin más explicaciones, Diego había tomado su chaqueta y había salido del restaurante, dejándola sola con la cuenta y el corazón hecho pedazos. Esa había sido solo la primera traición. Al día siguiente, decidida a concentrarse en su carrera y criar a su bebé como madre soltera, Valentina había llegado a la oficina con renovada determinación. Pero Ricardo Salinas, su jefe, la había citado en su oficina con una expresión que no presagiaba nada bueno. «Valentina, he escuchado rumores sobre tu situación», había comenzado, sin siquiera invitarla a sentarse. «¿Mi situación?» «Tu embarazo. Una mujer embarazada no puede manejar la presión de nuestros clientes más importantes. Los viajes constantes, las horas extras, las juntas que se extienden hasta altas horas, será imposible para ti. Señor Salinas, mi rendimiento siempre ha sido excelente. No hay razón para pensar que... Lo siento, Valentina, pero tendremos que prescindir de tus servicios. Es lo mejor para todos». Había sido despedida por estar embarazada, aunque legalmente Ricardo nunca lo admitiría. Durante las siguientes semanas, Valentina había buscado trabajo desesperadamente, pero su embarazo visible se había convertido en un obstáculo insuperable. Las entrevistas terminaban abruptamente cuando los empleadores notaban su estado. Sus ahorros se agotaron rápidamente. El alquiler, la comida, los gastos médicos, todo se había vuelto imposible de costear. Cuando ya no pudo pagar la renta, su casero la había desalojado sin contemplaciones. «Por favor, señor Martínez, solo necesito una semana más para conseguir trabajo», le había suplicado. «Lo siento, señorita Morales,
Pero ya son 3 meses de atraso. Tengo una familia que mantener también. Y así, con una maleta pequeña y su laptop como únicas posesiones, Valentina había terminado en las calles. El orgullo le había impedido llamar a su familia en Puebla. Sus padres habían desaprobado su mudanza a la capital, prediciendo exactamente este tipo de fracaso. No podía darles la razón. Durante 5 noches había dormitado en el banco del Parque México, despertándose cada hora por el miedo, el frío o las patadas de su bebé. Se las había arreglado para mantenerse limpia, usando los baños públicos, y había sobrevivido con los pocos pesos que le quedaban comprando fruta y agua. Pero esa noche, la lluvia había sido la gota que derramó el vaso. Sentada en el banco empapado, protegiendo su vientre con las manos, había llorado como no lo hacía desde la infancia. Fue entonces cuando apareció él. «Mira», dijo Sebastián aún extendiendo su saco, «hay un café 24 horas a 2 cuadras. Podemos refugiarnos ahí hasta que pare la lluvia. Te invito a un chocolate caliente». Valentina lo estudió detenidamente. El hombre parecía de unos 30 años, bien vestido pero no ostentoso, con unos ojos que reflejaban sincera preocupación. Su instinto le decía que podía confiar en él, pero ya había confiado antes y había terminado traicionada. «¿Por qué me ayudarías? Ni siquiera me conoces». «Porque todos merecemos una segunda oportunidad», respondió Sebastián con una sonrisa gentil. «Y porque nadie debería pasar por esto solo». La lluvia arreció y Valentina sintió una contracción leve que la hizo sobresaltarse. Su bebé necesitaba que ella se mantuviera sana y fuerte. «Está bien», susurró finalmente, aceptando el saco. «Pero solo hasta que pare la lluvia». No sabía que esa decisión cambiaría su vida para siempre. El café, la madrugada, estaba casi vacío a las 2 de la mañana, iluminado apenas por luces de neón que parpadeaban débilmente. Sebastián guió a Valentina hasta una mesa en el rincón más apartado, lejos de las miradas curiosas del único mesero que trabajaba el turno nocturno. «2 chocolates calientes, por favor», pidió Sebastián al joven que se acercó con desgano, «y tal vez algunas galletas o algo dulce». Valentina se acomodó en la silla de plástico, aún temblando por el frío y la lluvia. El saco de Sebastián le quedaba enorme, pero desprendía un aroma masculino y limpio que la tranquilizaba. «Gracias», murmuró, evitando su mirada. «No tenía que hacer esto». «¿Cómo te llamas?», preguntó Sebastián suavemente, ignorando su comentario. «Valentina». «Valentina Morales». «Mucho gusto, Valentina. Yo soy Sebastián», hizo una pausa. «Sebastián, el conserje del edificio Insurgentes Plaza». La mentira le quemó en la garganta, pero no podía arriesgarse a que ella supiera la verdad. Era Sebastián Mendoza, propietario de un imperio empresarial que incluía hoteles, restaurantes y bienes raíces por toda la ciudad. Había salido tarde de revisar incógnito una de sus propiedades cuando la había visto llorando bajo la lluvia. «¿Hace mucho que trabajas ahí?», preguntó Valentina más por cortesía que por interés genuino. «Algunos años. Es un trabajo estable, me permite mantenerme», respondió odiándose por cada palabra falsa. «¿Y tú? ¿A qué te dedicabas antes de quedarme sin trabajo por estar embarazada?», completó ella con amargura. «Era diseñadora gráfica en una agencia publicitaria. Creativos Unidos». Sebastián conocía esa empresa. De hecho, había considerado contratarlos para una campaña el año anterior, pero había optado por otra agencia debido a comentarios sobre su ambiente laboral tóxico. «Eso es terrible. ¿No hay leyes que protejan a las mujeres embarazadas?». «Las hay, pero son difíciles de hacer cumplir». Mi jefe fue muy cuidadoso con sus palabras. Oficialmente me despidieron por reestructuración de la empresa. Valentina aceptó el chocolate caliente que el mesero le trajo, agradeciendo el calor que se extendía por sus manos. El padre del bebé también me abandonó cuando le dije que estaba embarazada. La historia de Valentina despertó una furia protectora en Sebastián que no había sentido nunca. ¿Cómo era posible que una mujer tan claramente inteligente y fuerte hubiera sido abandonada por las personas que se suponía debían cuidarla? «Lo siento mucho. Los hombres que abandonan a sus hijos no merecen llamarse hombres». Al menos fue honesto sobre no querer ser padre. Podría haber sido peor. Valentina tomó un sorbo de chocolate y suspiró. «No sé por qué te estoy contando todo esto».
Debe ser el cansancio. A veces es más fácil hablar con un extraño. Sebastián se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Tienes familia que pueda ayudarte? En Puebla, pero... Valentina negó con la cabeza. Ellos nunca quisieron que me viniera a México. Si les hablo ahora será como admitir que tenían razón, que no pude valerme por mí misma. El orgullo puede ser un lujo muy caro, observó Sebastián gentilmente. ¿Tú tienes familia? Una hermana menor. Se llama Paloma, es periodista. Respondió aliviado de poder decir algo verdadero. Es intensa, siempre metiéndose en líos por perseguir historias. Por primera vez en la noche, Valentina sonrió levemente. Debe ser interesante tener una hermana así. Lo es, aunque a veces quisiera que fuera menos curiosa. Permanecieron en silencio por unos minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Sebastián observaba discretamente a Valentina, notando los detalles que revelaban su situación. La ropa limpia pero arrugada, las manos cuidadas pero con las uñas mordidas por la ansiedad, la forma en que protegía instintivamente su vientre. «Valentina», dijo finalmente, «no puedes seguir durmiendo en la calle. Es peligroso para ti y para el bebé». «No tengo muchas opciones», respondió ella con pragmatismo forzado. «Los albergues están llenos y los cuartos de renta más baratos piden depósito. Sin trabajo, nadie me va a rentar nada». Sebastián había estado pensando desde que llegaron al café. Tenía docenas de propiedades vacías, empleados de confianza, recursos ilimitados. Podía ayudarla fácilmente, pero tenía que hacerlo de manera que ella mantuviera su dignidad. «Escucha, tal vez suene loco, pero en el edificio donde trabajo están buscando una asistente administrativa. Es trabajo de medio tiempo, principalmente organizar archivos y contestar teléfonos. El sueldo no es malo». Los ojos de Valentina se iluminaron por primera vez en semanas. «¿En serio? ¿Crees que podría aplicar?» «Más que aplicar. Si quieres puedo hablar con mi supervisor mañana. Bueno, hoy en unas horas». «Eso sería... no sé cómo agradecerte». «Hay más», continuó Sebastián con el corazón acelerado por lo que estaba a punto de proponer. «Uno de los inquilinos del edificio se va de viaje por varios meses. Su departamento va a estar vacío. Necesita que alguien lo cuide, riegue las plantas, recoja el correo. Es pequeño, pero cómodo». Valentina lo miró con desconfianza renovada. «¿Por qué harías todo esto por mí? De verdad, no te conozco de nada». Sebastián había preparado esta respuesta durante su conversación. «Mi hermana pasó por algo similar hace algunos años. Diferentes circunstancias, pero sé lo que es sentir que el mundo se te viene encima. Alguien la ayudó cuando más lo necesitaba. Supongo que es mi forma de devolver el favor al universo». No era completamente mentira. Paloma había pasado por una época difícil durante sus primeros años como periodista, aunque nunca había estado en la calle. Valentina estudió su rostro, buscando señales de engaño o segundas intenciones. Todo lo que vio fue sinceridad y una extraña gentileza que no había experimentado en mucho tiempo. «Si esto es real, si de verdad puedes conseguirme trabajo y un lugar donde quedarme, no sé cómo podré pagarte. No me debes nada. Solo mantente sana y cuida a ese bebé». Sebastián sonrió. «¿Trato?» Valentina extendió su mano temblorosa. «Trato». Cuando sus manos se tocaron, ambos sintieron una chispa eléctrica que ninguno de los dos estaba preparado para experimentar. Sebastián retiró su mano rápidamente, confundido por la intensidad de la conexión. «Te veo mañana en el edificio a las 2 de la tarde. Insurgentes, 247, piso 15. Pregunta por mí en recepción». «Ahí estaré», prometió Valentina, sintiendo por primera vez en semanas que tal vez las cosas podrían mejorar. Mientras regresaban caminando bajo la lluvia que ya amainaba, ninguno de los dos sabía que esa noche había comenzado una historia que cambiaría sus vidas para siempre. Sebastián porque había encontrado a alguien que lo veía por quien pretendía ser, no por lo que tenía. Y Valentina porque había encontrado a alguien dispuesto a ayudarla sin pedir nada a cambio. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió tener esperanza. 3 meses habían pasado desde aquella noche lluviosa, y la vida de Valentina había tomado un giro que jamás habría imaginado. El departamento que Sebastián le había conseguido era pequeño, pero acogedor,
con una vista hermosa hacia el parque donde solía dormir. Cada mañana, al despertar en una cama real, recordaba lo afortunada que era. El trabajo como asistente administrativa resultó ser exactamente lo que necesitaba. Las tareas eran sencillas, pero le permitían usar sus habilidades organizacionales y el horario flexible le daba tiempo para sus citas médicas. Lo que más la sorprendía era la frecuencia con que Sebastián aparecía para supervisar su trabajo. «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó Sebastián esa tarde, entrando a la pequeña oficina que le habían asignado con su usual sonrisa cálida. «Mejor, gracias. El bebé ha estado muy activo hoy». Valentina se acarició el vientre, ahora notoriamente redondo a los 7 meses. «A veces siento que está jugando fútbol ahí adentro». Sebastián se acercó tímidamente. «¿Puedo?», hizo un gesto hacia su vientre. Valentina asintió, tomando su mano y colocándola donde había sentido la última patada. En ese momento, como si el bebé supiera que tenía audiencia, dio una fuerte patada que hizo que ambos se rieran. «Wow, definitivamente será futbolista», bromeó Sebastián, pero no retiró la mano. La intimidad del momento los envolvió como una burbuja. «¿Ya sabes si es niño o niña?». «Niña. Se llamará Esperanza», respondió Valentina, notando cómo la expresión de Sebastián se suavizaba. «Es un nombre perfecto». Sus miradas se encontraron y permanecieron así por unos segundos más de lo apropiado. Valentina fue la primera en apartar la vista, sintiéndose confundida por las mariposas que revoloteaban en su estómago. «Sebastián, ¿puedo preguntarte algo?». «Claro. ¿Por qué eres tan bueno conmigo? En estos meses has estado más presente que cualquier persona en mi vida». La pregunta lo tomó desprevenido. Sebastián había estado luchando con esos mismos sentimientos durante semanas. Lo que había comenzado como compasión se había transformado en algo mucho más profundo. «Tal vez porque me importas. Tú y Esperanza. Sebastián, yo...». Un timbre estridente interrumpió el momento. Era el teléfono de la oficina, que rara vez sonaba. Valentina contestó con voz profesional, pero Sebastián notó cómo su expresión cambió durante la llamada. «¿Qué pasó?», preguntó cuando colgó. «Era del hospital. Algo sobre los estudios de la semana pasada. Quieren que vaya mañana temprano». La preocupación se reflejó inmediatamente en el rostro de Sebastián. «¿Dijeron si era algo malo?». «No, solo que querían revisar los resultados conmigo, pero cuando los doctores te llaman así...». Valentina no terminó la frase, pero ambos entendieron la implicación. «Te acompaño». «No, no es necesario, además tienes que trabajar». «Valentina, no vas a ir sola. Punto». Esa noche, Sebastián no pudo concentrarse en nada. En su oficina real, en el piso 35 del edificio más exclusivo de Polanco, intentaba revisar reportes financieros, pero su mente estaba completamente ocupada con Valentina y la cita médica del día siguiente. «¿Se puede saber qué te pasa?», preguntó Paloma entrando sin tocar como era su costumbre. Sebastián levantó la vista de los documentos que había estado mirando sin leer durante la última hora. «¿Qué haces aquí tan tarde?». «Podría preguntarte lo mismo. Llevas 3 meses comportándote raro, hermano. Sales temprano, llegas tarde, y ahora te veo más estresado que cuando perdimos el contrato de los hoteles en Cancún. No sé de qué hablas». Paloma se sentó frente al escritorio de su hermano, estudiándolo con esa mirada investigativa que había perfeccionado como periodista. «Sebastián, te conozco desde que naciste. Hay una mujer, ¿verdad?». Paloma: «Lo sabía». Se levantó de un salto. «¿Quién es? ¿Por qué no la has traído a cenar? ¿Es casada? ¿Es por eso que actúas tan misterioso?». «Es complicado. Todo el amor es complicado al principio. Cuéntame». Sebastián cerró los ojos. La tentación de contarle todo a su hermana era enorme. Paloma era la única persona en el mundo en quien confiaba completamente. «Se llama Valentina. La conocí hace unos meses». «¿Y? ¿Y está embarazada?». Paloma se quedó callada por primera vez en años. «Ah, ¿es tuyo?». «No. El padre la abandonó cuando se enteró». «¿Y tú te enamoraste de una mujer embarazada abandonada?». Paloma sonrió lentamente. «Eso es muy de ti, hermano. No es tan simple. Ella no sabe quién soy realmente». «¿Cómo que no sabe quién eres?». Sebastián le contó toda la historia.
La noche en el parque, la mentira sobre ser conserje, el trabajo ficticio, el departamento. Paloma lo escuchó sin interrumpir, con una expresión que pasó de curiosidad a preocupación. Sebastián, ¿te das cuenta del lío en el que te metiste? Cada día que pasa es más difícil decirle la verdad. ¿Y qué vas a hacer? ¿Fingir ser conserje por el resto de tu vida? No lo sé. Al principio pensé que sería temporal, que la ayudaría a ponerse de pie y después cada quien seguiría su camino. Pero ahora estás enamorado. Completamente. Paloma suspiró. Hermano, tienes que decirle la verdad. Entre más tiempo esperes, peor va a ser cuando se entere. Y se va a enterar. Las mentiras siempre salen a la luz. ¿Y si me odia? ¿Y si piensa que me estuve burlando de ella? ¿Y si no? ¿Y si entiende que lo hiciste porque tenías miedo? Al día siguiente, Sebastián esperó, nerviosamente en la sala del hospital, mientras Valentina estaba con el doctor. Habían llegado temprano y ella había insistido en entrar sola a la consulta. Cuando finalmente salió, tenía lágrimas en los ojos, pero estaba sonriendo. ¿Qué pasó? Se levantó inmediatamente. Todo está perfecto, mejor que perfecto. Valentina se limpió las lágrimas. El doctor dice que Esperanza está muy sana y que yo también. Solo quería verificar unas medidas porque está creciendo muy bien. El alivio que sintió Sebastián fue tan intenso que tuvo que sentarse. Me asustaste. A mí también me asustó. Pero todo está bien. Valentina se sentó a su lado. Sebastián, gracias por venir conmigo. Sé que no es tu responsabilidad, pero... Claro que es mi responsabilidad. Tú me importas, ustedes me importan. En ese momento, en la sala de espera del hospital, rodeados de otras familias esperando noticias, Valentina se dio cuenta de algo que había estado negando durante semanas. Se había enamorado de Sebastián. Sebastián, yo, comenzó a decir, pero fue interrumpida por el sonido insistente de su celular. Era una llamada de trabajo urgente que no podía ignorar. Sebastián se disculpó y salió a contestar, dejando a Valentina con el corazón acelerado y las palabras no dichas colgando en el aire. Esa noche, mientras Sebastián manejaba de regreso a su casa, después de haber acompañado a Valentina al departamento, no podía quitarse de la cabeza la mirada que ella le había dado en el hospital. Había algo diferente, algo que no había visto antes. Tomó una decisión. Le diría la verdad. No sabía cómo ni cuándo, pero ya no podía seguir viviendo en una mentira. Valentina merecía conocer al hombre real del que se estaba enamorando, no al personaje que había creado. Lo que no sabía era que Paloma, preocupada por la situación de su hermano, ya había comenzado su propia investigación sobre Valentina Morales. Y lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo. 2 semanas después de la cita médica, Valentina se encontraba en la sala de espera de su control prenatal mensual, hojeando distraídamente una revista de negocios que alguien había dejado abandonada. Sus pensamientos volaban entre la conversación pendiente con Sebastián y los preparativos para la llegada de Esperanza. Señora Morales, pase por favor, llamó la enfermera con una sonrisa amable. Valentina se levantó con cierta dificultad, sintiendo el peso de los 8 meses de embarazo, y siguió a la enfermera por el pasillo hacia el consultorio. Mientras esperaba al doctor, sus ojos cayeron sobre otra revista que estaba en la mesa auxiliar. Forbes México, los 50 empresarios más exitosos del año. Algo en la portada la hizo tomar la revista, y entonces su mundo se detuvo. Ahí, en la primera página, estaba la fotografía de Sebastián, pero no era Sebastián el conserje. Era Sebastián Mendoza, CEO de Grupo Mendoza, con un patrimonio estimado en varios millones de dólares. ¿No es ese el multimillonario Sebastián Mendoza?, comentó la enfermera, volviendo a entrar para revisar su expediente. Mi esposo trabajó en uno de sus hoteles. Es muy famoso por sus negocios y su soltería codiciada. Dicen que nunca se ha casado. Las palabras de la enfermera sonaban lejanas, como si vinieran de otro mundo. Valentina miraba fijamente la fotografía, leyendo el artículo que describía el imperio empresarial de uno de los solteros más cotizados de México. ¿Se siente bien, señora? Se ve pálida. Sí, solo un poco mareada, mintió Valentina, cerrando la revista con manos temblorosas. La consulta médica pasó como en una neblina.
El doctor le habló sobre el desarrollo perfecto de Esperanza, sobre los preparativos para el parto, pero Valentina apenas procesaba las palabras. Su mente estaba completamente ocupada con una sola pregunta. ¿Por qué? Esa noche, cuando Sebastián llegó al departamento con su sonrisa habitual y una bolsa de comida china, Valentina ya había tenido horas para procesar la traición. «Hola, ¿cómo te fue en el doctor?», preguntó él, besándola en la mejilla como había comenzado a hacer en las últimas semanas. «Muy bien. Todo perfecto con Esperanza», respondió Valentina con una voz extrañamente calmada. «Traje tu comida favorita. Pollo agridulce y arroz frito del lugar de Sebastián Mendoza». Él se quedó paralizado en medio de la cocina, la bolsa de comida aún en las manos. «Perdón, Sebastián Mendoza, CEO de Grupo Mendoza, patrimonio neto, 500 millones de pesos, soltero codiciado, dueño de hoteles, restaurantes y bienes raíces por toda la ciudad», recitó Valentina las palabras del artículo con una precisión que helaba la sangre. La bolsa de comida cayó al suelo. «Valentina, ¿puedo explicarte?» «¿Explicarme qué?». Se levantó del sofá lentamente, su vientre prominente haciendo el movimiento más dramático. «Explicarme cómo te divertiste jugando conmigo estos meses. Explicarme cómo creaste toda esta farsa». «No fue una farsa. Mis sentimientos por ti son reales». «¿Tus sentimientos?», gritó Valentina, las lágrimas comenzando a brotar. «¿Pensabas que era demasiado estúpida para descubrirlo? ¿Era parte del juego ver hasta cuándo podías mantener la mentira? No, escúchame. Al principio solo quería ayudarte, pero después me enamoré». «Después te enamoraste del proyecto de caridad», lo interrumpió. «La pobre mujer embarazada que rescataste de la calle. Qué emocionante debe haber sido para ti, jugar a ser el héroe». Sebastián se acercó a ella con las manos extendidas, pero Valentina retrocedió. «Valentina, por favor». «Sí, mentí sobre mi identidad, pero todo lo demás fue real. Me enamoré de ti antes de conocer tu nombre, y tú te enamoraste de mí cuando pensabas que era un simple conserje. ¿No demuestra eso que lo nuestro es verdadero? Lo nuestro está basado en una mentira gigantesca. No conozco al hombre real, solo conozco al personaje que creaste para entretenerte. Yo soy el mismo hombre que ha estado contigo estos meses. El dinero no cambia quién soy por dentro». «¿El mismo hombre?», Valentina se rió con amargura. «El mismo hombre no me habría mentido durante meses. El mismo hombre me habría respetado lo suficiente como para decirme la verdad. Tenía miedo de que no me vieras por quien realmente soy, sino por mi dinero. ¿Y ahora cómo voy a saber cuál es la diferencia? Todo lo que hemos vivido juntos está contaminado por tu mentira». Sebastián se pasó las manos por el cabello, desesperado. «Dime qué hacer, dime cómo arreglar esto». «No puedes arreglarlo, Sebastián. No puedes construir algo real sobre una base falsa». «Pero yo te amo». Las palabras colgaron en el aire como una acusación. Era la primera vez que cualquiera de los dos decía esas palabras en voz alta. «Tal vez amas a la idea de mí, a la mujer indefensa que pudiste rescatar, pero no me conoces realmente igual que yo no te conozco a ti. Eso no es cierto y lo sabes». Valentina se dirigió hacia la puerta, abriéndola de par en par. «Quiero que te vayas, Valentina. Quiero que te vayas y no regreses. No puedo confiar en alguien que construyó nuestra relación completa sobre una mentira». «¿Y qué hay del departamento? ¿Del trabajo?» «Me las arreglaré como lo estaba haciendo antes de que aparecieras. He sobrevivido cosas peores que un corazón roto». Sebastián se dirigió lentamente hacia la puerta, pero se detuvo justo antes de salir. «Esto no termina aquí, Valentina. No voy a renunciar a nosotros tan fácilmente». «Ya terminó, Sebastián. Terminó en el momento en que decidiste que yo no merecía la verdad». Cuando la puerta se cerró detrás de él, Valentina se desplomó en el sofá, llevándose las manos al vientre, donde Esperanza se movía inquieta, como si pudiera sentir la angustia de su madre. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas, pero por primera vez en meses no eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de decepción y dolor, pero también de determinación. Había sobrevivido a la traición de Diego, al despido injusto, a vivir en la calle. Sobreviviría también a esto. Lo que no sabía era que del otro lado de la puerta, Sebastián permanecía inmóvil en el pasillo, con el corazón completamente destrozado,
escuchando sus sollozos y sabiendo que había perdido lo más importante que había tenido en su vida por su propia cobardía. Esa noche, ambos durmieron separados por primera vez en meses, cada uno enfrentando la terrible realidad de que el amor no siempre es suficiente cuando falta la confianza. Las siguientes 3 semanas fueron las más largas en la vida de ambos. Valentina, ahora en su 8º mes de embarazo, se sumergió en los preparativos para la llegada de Esperanza, con una determinación férrea que ocultaba el vacío que sentía en el pecho. Había convertido el pequeño cuarto extra del departamento en una nursery perfecta, pintando las paredes de un amarillo suave y armando la cuna con sus propias manos. Cada noche, mientras organizaba la ropita de bebé que había ido comprando poco a poco, se repetía que no necesitaba a nadie más que a su hija. Con el dinero que había ahorrado del generoso salario que Sebastián le había estado pagando, logró montar un pequeño estudio de diseño freelance desde su departamento. Su portafolio, que había mantenido actualizado durante todos estos meses, comenzó a atraer clientes nuevos. «Valentina Morales, soy Carlos Herrera de Diseña Max Internacional», había dicho la voz al teléfono esa mañana. «Vimos su trabajo en línea y nos gustaría contratarla para desarrollar la imagen corporativa de nuestra expansión en Latinoamérica». El contrato era más generoso de lo que había esperado, lo suficiente para asegurar su independencia financiera por varios meses después del parto. No sabía que Sebastián, desde las sombras y completamente anónimo, había usado sus contactos empresariales para asegurar que el trabajo llegara a ella. Mientras tanto, Sebastián había caído en una depresión que afectó cada aspecto de su vida empresarial. Sus empleados comenzaron a caminar en puntillas alrededor de él, preocupados por su mal humor constante y su distracción evidente. «Señor Mendoza, la junta con los inversionistas japoneses es en 10 minutos», le recordó su asistente por tercera vez esa tarde. «Cancélala», murmuró Sebastián sin levantar la vista de su escritorio. «Pero, señor, llevamos meses preparando esta reunión». «Dije que la canceles», explotó, pero inmediatamente se arrepintió. «Lo siento, María. Reagéndala para la próxima semana». Cuando su asistente salió, Sebastián se quedó mirando por la ventana de su oficina hacia la ciudad. Desde ahí podía ver el parque donde había encontrado a Valentina aquella noche lluviosa. Se preguntaba cómo estaba, si Esperanza seguía pateando tanto, si necesitaba algo. La puerta de su oficina se abrió sin que tocaran. «Ya es suficiente, hermano», declaró Paloma, entrando con su típica determinación. «No estoy de humor, Paloma». «Pues vas a tener que estarlo. Llevas 3 semanas comportándote como un adolescente despechado y tu empresa está empezando a sufrir». «Mi empresa está bien». «¿En serio? Porque María me contó que cancelaste 5 reuniones importantes esta semana. Y López me dijo que rechazaste el proyecto del centro comercial sin siquiera revisarlo». Sebastián finalmente la miró. «¿Desde cuándo mi personal te reporta a ti?» «Desde que están preocupados porque su jefe se está desmoronando». «Hermano, esa mujer te ama de verdad. ¿Cómo puedes saber eso? Ni siquiera la conoces. Por eso contraté a un investigador privado». Sebastián se levantó de un salto. «¿Hiciste qué?» «Investigué a Valentina Morales. ¿Y sabes qué descubrí? Que no es una cazafortunas. Que es exactamente lo que te dijo que era. Una diseñadora brillante que perdió su trabajo por discriminación. Una mujer honesta que fue abandonada por el cobarde que la embarazó». Paloma sacó una carpeta de su bolso y la puso sobre el escritorio. «Su historial crediticio es impecable. Nunca ha tenido problemas legales. Sus antiguos compañeros de trabajo la describen como talentosa y trabajadora. Su exjefe es conocido por despedir mujeres embarazadas, pero nunca lo han podido probar legalmente». Sebastián tomó la carpeta con manos temblorosas. «No necesitaba que investigaras». «Sí necesitabas. Porque estás tan hundido en la autocompasión que no puedes ver lo obvio. Esa mujer no está contigo por tu dinero. Ni siquiera sabía quién eras, por el amor de Dios. Pero me odia por haberle mentido. Está lastimada, no te odia. Hay una diferencia gigantesca». Esa misma tarde, Valentina recibió una visita inesperada. Estaba trabajando en su laptop, desarrollando logos para el nuevo cliente, cuando sonó el timbre.
Al abrir la puerta, se encontró cara a cara con Diego. «Hola, Valentina». Él lucía mejor de lo que recordaba. Traje nuevo, cabello perfectamente peinado, una sonrisa que había practicado frente al espejo. «¿Qué haces aquí, Diego? ¿Cómo conseguiste mi dirección?» «Tu madre me la dio. Fui a Puebla a hablar con tus padres. Fuiste a...» «¿Qué?» «Me arrepiento, Valentina. Me arrepiento de todo. He pensado mucho estos meses y quiero que formemos la familia que siempre planeamos». Diego entró al departamento sin ser invitado, mirando alrededor con aprobación. «Veo que te ha ido bien. Este lugar es muy bonito para ser de renta. Diego, no puedes aparecer así como si nada hubiera pasado. Lo sé. Fui un idiota. Pero he madurado, Valentina. He conseguido una promoción en el despacho. Estoy ganando muy bien. Podemos casarnos antes de que nazca el bebé, darle nuestro apellido». Valentina se llevó las manos al vientre instintivamente. «¿Ahora sí quieres ser padre?» «Siempre quise serlo, solo me asusté. Pero ahora veo que tú y yo estábamos destinados a estar juntos. Por eso las cosas no funcionaron con otras personas». La referencia indirecta a Sebastián no pasó desapercibida para Valentina. «¿Otras personas?» «Vamos, Valentina. Sé que ha habido alguien más. Tu madre mencionó que parecías muy feliz cuando la llamaste hace unas semanas, pero esa persona ya no está en la foto, ¿verdad?» Diego se acercó a ella con confianza. «Sea quien sea, no puede ofrecerte lo que yo puedo. Estabilidad, un apellido para el bebé, una familia real». Valentina lo estudió detenidamente. Ahí estaba el hombre que la había abandonado en su momento más vulnerable, ahora ofreciéndole exactamente lo que hubiera querido escuchar meses atrás. «Diego, agradezco que hayas venido, pero no digas que no todavía, piénsalo. Piensa en lo que es mejor para el bebé». Después de que Diego se marchó con promesas de regresar al día siguiente, Valentina se quedó sentada en el sofá, una mano en su vientre y la otra en el corazón. Por primera vez en semanas, se permitió pensar en Sebastián, en cómo la había cuidado, en cómo había estado presente en cada cita médica, en la forma en que se emocionaba cuando Esperanza pateaba. Diego le ofrecía seguridad y convencionalidad. Sebastián le había ofrecido amor verdadero, hasta que la mentira lo arruinó todo. Mientras Esperanza se movía dentro de ella, Valentina se preguntó si era posible perdonar una mentira nacida del miedo, o si algunas traiciones eran demasiado profundas para sanar. Esa noche, tanto ella como Sebastián durmieron pensando en el otro, sin saber que el destino estaba a punto de forzar una decisión que cambiaría todo para siempre. Era pasada la medianoche cuando Valentina despertó con una contracción intensa que la hizo doblarse de dolor. Al principio pensó que era otro de los dolores normales del embarazo, pero cuando sintió la segunda contracción, apenas 5 minutos después, supo que algo estaba pasando. No, murmuró llevándose las manos al vientre. «Todavía faltan 3 semanas, Esperanza. Es muy pronto». Intentó levantarse para ir al baño, pero una tercera contracción, más fuerte que las anteriores, la hizo caer de rodillas. El pánico se apoderó de ella cuando sintió humedad en sus piernas. Con manos temblorosas buscó su teléfono. Su primer instinto fue llamar a una ambulancia, pero en su estado de pánico y dolor, sus dedos marcaron automáticamente el número que se había aprendido de memoria durante los últimos meses. El teléfono sonó una vez, 2 veces. «¿Valentina?» La voz de Sebastián sonaba alerta, como si no hubiera estado durmiendo. «¿Qué pasa?» «Sebastián», sollozó. «Creo que el bebé viene. Estoy sola y voy para allá. No te muevas, no hagas nada. Llego en 10 minutos. Pero nosotros ya no... Después hablamos de eso. Ahora solo concéntrate en respirar». Sebastián llegó en exactamente 8 minutos, con el cabello alborotado y todavía en pijama. Y tenía las llaves del departamento que nunca había devuelto, y entró corriendo para encontrar a Valentina sentada en el suelo de la sala, respirando entrecortadamente. «Ya estoy aquí», dijo con voz tranquilizadora, arrodillándose a su lado. «¿Cada cuánto son las contracciones?» Cada 3 minutos», jadeó Valentina. «Es muy temprano, Sebastián. Esperanza no puede nacer todavía. Los bebés tienen su propio cronograma», murmuró él, ayudándola a levantarse.
Vamos al hospital. Ya. El viaje al hospital más cercano fue una tortura de contracciones cada vez más intensas. Sebastián manejaba con una mano mientras sostenía la de Valentina con la otra, susurrándole palabras de aliento cada vez que el dolor la atravesaba. Respira conmigo, Valentina. Inhala. Exhala. Así. Perfecto. ¿Por qué viniste?, preguntó ella entre contracciones. Después de todo lo que te dije, porque te amo. Y porque nada de lo que haya pasado entre nosotros cambia el hecho de que no vas a pasar por esto sola. En el hospital, Sebastián utilizó discretamente su influencia para asegurar que Valentina recibiera la mejor atención posible. Sin hacer escándalo, logró que la atendiera el mejor obstetra del hospital y que la trasladaran a una habitación privada. Señora Morales, el bebé viene en posición correcta, pero es prematuro, explicó el doctor después del examen inicial. Vamos a hacer todo lo posible para que el parto sea seguro, tanto para usted como para la bebé. Las siguientes 6 horas fueron las más largas de sus vidas. Sebastián no se separó ni un momento del lado de Valentina, sosteniéndole la mano durante cada contracción, limpiándole el sudor de la frente, susurrándole que era la mujer más fuerte que conocía. No puedo más, lloró Valentina durante una contracción particularmente intensa. Duele demasiado. Sí puedes. Eres la mujer más valiente que conozco. Esperanza te necesita fuerte ahora. ¿Sebastián? Sí. Si algo me pasa, promete que cuidarás a Esperanza. No va a pasarte nada, dijo él firmemente, besando su frente. Pero sí, te lo prometo. Siempre. Al amanecer, después de un último esfuerzo que pareció durar una eternidad, el llanto de un bebé llenó la habitación. «Es una niña hermosa», anunció el doctor, colocando a la pequeña Esperanza sobre el pecho de Valentina. Sebastián lloró sin pudor, mientras contemplaba a la bebé más pequeña y perfecta que había visto en su vida. Esperanza pesaba apenas 2,5 kilos, pero tenía los pulmones fuertes y protestaba vigorosamente por haber sido sacada de su lugar cálido y cómodo. «Es perfecta», murmuró Sebastián, acariciando suavemente la mejilla diminuta de la bebé. «¿Quiere cortar el cordón umbilical, papá?», preguntó la enfermera, asumiendo automáticamente que Sebastián era el padre. Ninguno de los dos la corrigió. Con manos temblorosas, Sebastián cortó el cordón que había conectado a Esperanza con su madre durante todos esos meses. En ese momento, se sintió conectado a ambas de una manera que trascendía la biología. Mientras Valentina descansaba después del parto, una enfermera le entregó un sobre que había llegado esa mañana. «Esto llegó para usted, señora Morales». El mensajero dijo que era urgente. Con curiosidad, Valentina abrió el sobre y encontró documentos legales que la dejaron sin aliento. Sebastián había establecido un fondo de fideicomiso para Esperanza que cubriría toda su educación universitaria, pero con una condición especial escrita a mano. Este fideicomiso solo estará disponible si Valentina Morales lo acepta libre y voluntariamente, sin ninguna presión de mi parte. Además, encontró la escritura del departamento donde vivía, ahora oficialmente a su nombre, completamente pagado y sin hipotecas. Pero lo que más la conmovió fue la carta adjunta. «Mi querida Valentina, estos documentos te dan control total sobre el fideicomiso. Puedes rechazarlo completamente si así lo deseas, y el departamento seguirá siendo tuyo sin condiciones. Sé que mentí sobre mi identidad, y no hay excusa para eso, pero todo lo demás fue real. Mi amor por ti, mi respeto por tu fortaleza, mi admiración por tu talento, y ahora mi amor incondicional por Esperanza. No hice esto para comprar tu perdón. Lo hice porque ustedes merecen toda la felicidad del mundo, conmigo o sin mí. Si decides que no puedes perdonarme, respetaré tu decisión. Pero quiero que sepas que estos últimos meses contigo han sido los más felices de mi vida. Te amaré siempre, Sebastián». Cuando él regresó al hospital esa tarde para visitarlas, cargando un enorme ramo de flores amarillas, el color favorito de Valentina, la encontró llorando sobre los documentos. «No tenías que hacer esto», le dijo con voz quebrada. «Sí tenía que hacerlo. Ustedes se merecen seguridad y estabilidad. Sebastián, yo...» Valentina lo miró a los ojos por primera vez en semanas.
Perdóname por no confiar en ti. Tenía tanto miedo de volver a ser lastimada que no pude ver que tu amor era diferente. No tienes nada que perdonarme a mí. Debí haber sido honesto desde el principio. Se acercó cautelosamente a la cama donde Esperanza dormía en los brazos de su madre. ¿Puedo cargarla? Valentina asintió pasándole cuidadosamente a la bebé. Sebastián la sostuvo como si fuera de cristal, completamente fascinado por sus diminutos dedos y su respiración suave. «Hola, princesa. Soy Sebastián. He estado esperando conocerte». En ese momento preciso, Diego apareció en la puerta de la habitación con un ramo de rosas rojas, esperando encontrar a Valentina sola y vulnerable. Pero la escena que presenció lo dejó completamente desarmado. Sebastián sostenía a Esperanza con la ternura de un padre verdadero, mientras Valentina los miraba con amor evidente. «Veo que ya tienes la familia que necesitas», dijo Diego después de un largo silencio, sin resentimiento, pero con una pizca de respeto que nunca había mostrado antes. «Sí», respondió Valentina firmemente. «La tengo. Esa bebé tiene suerte de tener un padre de verdad». Diego miró a Sebastián con algo que podría haber sido admiración. «Cuídala bien». Y sin más drama, se retiró para siempre de sus vidas, dejando las rosas en la mesa y cerrando suavemente la puerta detrás de él. «¿De verdad me perdonas?», preguntó Sebastián, aún sosteniendo a Esperanza. «De verdad te amo», respondió Valentina, «y el amor verdadero perdona. Además, mira a nuestra hija. ¿Cómo podría negarle la oportunidad de tener al mejor padre del mundo? ¿Nuestra hija? Nuestra hija, si tú quieres ser su papá». Sebastián se inclinó para besar a Valentina, cuidando de no aplastar a la bebé entre ellos. «Quiero ser el padre de Esperanza y el esposo de su mamá si ella me acepta». «Te acepto», susurró Valentina. «Para siempre». Esperanza eligió ese momento para abrir sus ojitos por primera vez, mirando directamente a Sebastián como si hubiera estado esperando conocerlo toda su vida. Y en ese instante, los tres se convirtieron en la familia que habían estado destinados a ser desde aquella noche lluviosa en el parque. 6 meses habían pasado desde aquella madrugada en que Esperanza decidió llegar al mundo antes de tiempo, cambiando para siempre el curso de sus vidas. La ceremonia de boda se celebró en los jardines de la mansión familiar de los Mendoza, pero cada detalle había sido diseñado por Valentina con un estilo bohemio y elegante que reflejaba perfectamente su personalidad artística. Flores silvestres en tonos amarillos y blancos decoraban cada rincón, y las mesas rústicas de madera contrastaban hermosamente con la elegancia natural del lugar. Esperanza, ahora una bebé de 6 meses con mejillas redondas y una sonrisa que derretía corazones, sirvió como porteadora de anillos, simbólica en los brazos de Paloma, quien se había convertido en la tía consentidora perfecta y defensora número 1 de su nueva cuñada. «Nunca pensé que vería a mi hermano tan feliz», le había confesado Paloma a Valentina mientras se preparaban esa mañana. «Gracias por devolverle la sonrisa. Él me devolvió la esperanza cuando más la necesitaba», había respondido Valentina, acomodando el pequeño vestido blanco de Esperanza. «Creo que nos salvamos mutuamente». Durante los meses de preparación para la boda, Valentina había establecido oficialmente Esperanza Creativa, su propia empresa de diseño gráfico. La compañía rápidamente se había convertido en una de las más solicitadas de la ciudad, no solo por el talento innegable de Valentina, sino porque había insistido en crecer profesionalmente por mérito propio. «No quiero que piensen que tengo éxito por ser la esposa de Sebastián Mendoza», le había explicado a su futuro esposo cuando él se ofreció a recomendarla con sus contactos empresariales. «Quiero que me contraten porque soy la mejor en lo que hago». Sebastián había respetado completamente su decisión, limitándose a ser su mayor admirador y ocasional consejero cuando ella se lo pedía. La ceremonia comenzó al atardecer, con el sol creando un resplandor dorado que hacía que todo pareciera sacado de un cuento de hadas. Valentina caminó hacia el altar llevando un vestido sencillo pero elegante que acentuaba su figura recuperada, mientras Sebastián la esperaba con una sonrisa que no había podido borrar en días. «Valentina», comenzó Sebastián durante sus votos, con voz firme pero emocionada,
Apareciste en mi vida cuando yo ni siquiera sabía que estaba perdido. Me enseñaste que el amor verdadero no se trata de rescatar a alguien, sino de caminar juntos hacia un futuro mejor. Prometo ser tu compañero en cada aventura, tu cómplice en cada sueño y el padre que esperanza merece. Prometo no mentirte nunca más y amarte con la honestidad que mereces. Valentina se limpió una lágrima antes de responder. Sebastián, apareciste en mi vida cuando había perdido la fe en el amor y en mí misma. Me demostraste que a veces los finales felices llegan disfrazados de nuevos comienzos. Prometo amarte con la misma honestidad y pasión con la que amo a nuestra hija. Prometo construir contigo el hogar que siempre soñamos, basado en confianza, respeto y amor verdadero. Cuando el juez los declaró marido y mujer, Esperanza rió desde los brazos de Paloma como si entendiera perfectamente que algo maravilloso estaba sucediendo. Los pétalos de rosa amarilla cayeron como lluvia dorada mientras los invitados aplaudían, y Sebastián cargó tanto a su esposa como a su hija en un abrazo que parecía querer durar para siempre. «Señora Mendoza», murmuró contra el oído de Valentina, «¿lista para comenzar nuestra vida juntos oficialmente?» «Más que lista, señor Mendoza, más que lista». Durante la recepción, mientras observaban a sus invitados bailar bajo las luces colgantes que Valentina había diseñado especialmente para la ocasión, Sebastián reflexionó sobre el viaje extraordinario que los había llevado hasta ahí. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?», le preguntó a Valentina mientras bailaban lentamente con Esperanza dormida entre ellos. «¿Qué? Que aquella noche en el parque, cuando decidí ayudarte, pensé que te estaba salvando a ti, pero resulta que fuiste tú quien me salvó a mí». Valentina sonrió, recordando a la mujer desesperada que había sido solo meses atrás. «Creo que nos salvamos mutuamente y le dimos a Esperanza la familia que se merecía. ¿Te arrepientes de algo?» «Solo de una cosa». Valentina hizo una pausa dramática. «De haber tardado tanto en perdonarte, perdimos semanas preciosas por mi orgullo herido. Esas semanas nos hicieron más fuertes. Me enseñaron que no podía darte por sentada nunca más». Mientras continuaban bailando bajo las estrellas, rodeados del amor de sus familiares y amigos, ambos sabían que habían encontrado algo que muy pocas personas tienen la suerte de experimentar, un amor que había sobrevivido a las mentiras, a la separación, al orgullo y al miedo. Esperanza se removió ligeramente en sus brazos, abriendo sus ojitos por un momento para mirar a sus padres. En esa mirada había toda la promesa del futuro. Primeros pasos, primeras palabras, graduaciones, bodas, nietos. Una vida entera de amor y felicidad que había comenzado con lágrimas en un banco bajo la lluvia. La historia que había empezado con una mujer embarazada sin hogar y un millonario solitario se había transformado en la creación de una familia unida por un amor que ninguna adversidad podría quebrantar. Y mientras la música continuaba sonando y los pétalos de rosa seguían cayendo como bendiciones del cielo, Valentina, Sebastián y Esperanza comenzaron oficialmente el primer día del resto de sus vidas juntos, sabiendo que habían convertido su momento más oscuro en el principio de su felicidad para siempre.